Dios les bendiga, apreciables hermanos, amigos que me están escuchando a través de este video donde comparto una meditación más a fin de bendecir sus vidas. Espero que usted pueda escuchar atentamente esta breve meditación y compartir con su familia, con sus amigos, con sus contactos, a fin de llevarles la palabra del Señor a sus corazones, aprovechando los medios que hoy tenemos, las herramientas que Dios pone en nuestras manos o a nuestra disposición. Así que hay que bendecir a más personas. No nos quedemos con lo que hemos recibido. Podemos compartir lo que recibimos de gracia. En esta ocasión, mis hermanos, quiero invitarles a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Vamos a ver los versículos 11 y versículo 15. La palabra del Señor dice así: Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Versículo 15. Y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Palabra bendita de nuestro Dios. Mis hermanos, amigos, Pablo y Bernabé se encontraron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una ciudad llamada Listra de la comarca de Licaonia, perteneciente políticamente a la provincia romana de Galacia. Pablo puso atención a un hombre cojo de nacimiento e hizo un milagro con él delante de la gente, porque él vio que estaba atento y creía en lo que él estaba anunciando. Una vez que Pablo habló delante de aquella gente, de esa multitud, las palabras que encontramos en el versículo 11, entonces, nos dice: visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Las palabras entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, indican que el milagro tuvo lugar en público. Presenciaron un evento extraordinario, un acto asombroso que los impresionó mucho, de manera que quedaron maravillados por algo que ha ocurrido entre ellos, delante de sus ojos. Ellos mismos pudieron constatar. Al ver esto, la multitud o el populacho sacó sus propias conclusiones. ¿Cuáles fueron esas conclusiones? Lo podemos notar, pues ellos alzaron sus voces llenos de excitación, diciendo: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Aquella gente escuchaba y entendía lo que el apóstol Pablo estaba predicando, anunciando, pues el apóstol Pablo estaba hablando en el idioma griego, pues era la lengua o el idioma dominante. Sin embargo, aquella gente, los ciudadanos de aquella ciudad, eran bilingües, de modo que las palabras que pronunciaron no las dijeron en griego, sino que las dijeron en su lengua nativa, en su lengua autóctona. Era el dialecto local o lengua provincial. Aquella gente estaban tan agitados, ardían de emoción. Hablaron en su propio idioma: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Pablo y Bernabé, mis hermanos, no conocían esta lengua, por lo que no podían
darse cuenta y comprender lo que estaban pensando aquella gente y luego lo que estos se proponían hacer, como lo indican los siguientes versículos. Los habitantes de Listra eran ciudadanos completamente paganos, por lo que también es lógico pensar que el ambiente era totalmente pagano. Debido al milagro, estos hombres de Listra, estos ciudadanos, dedujeron que los dioses los habían visitado. Tenían la creencia de que las divinidades podían tomar forma humana y caminar entre los hombres. Ellos pensaron que los dioses se han hecho como ellos y que han venido para estar con ellos. Aquella gente estaba llena de religiosidad. Por eso vieron en Pablo y en Bernabé a dos dioses que habían bajado a la ciudad en forma humana. Aquella gente creyó que sus dioses entonces les habían visitado sin saber que eran misioneros del Señor Jesucristo. La reacción entonces de aquella gente fue reacción pagana. Lo que la gente gritaba estaba de acuerdo con sus creencias. Por eso querían ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, y no era otra cosa más que una acción pagana de idolatría. La pregunta, estimados hermanos, amigos oyentes, es ¿por qué la gente o por qué estas personas se apresuraron a ofrecer sacrificios? Quiero contarte que había una leyenda donde cuenta o donde dice que en esa comarca, en un lugar llamado Frigia, habían sido visitados por sus divinidades que eran Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio. Los habitantes de aquel lugar, cuando llegaron estos dioses a visitarlos, se negaron a recibirlos, los rechazaron. Al fin, un matrimonio, unos esposos ya ancianos, de edad avanzada, llamados Filemón y Baucis, fueron los únicos que les dieron la bienvenida. Entonces, los dioses, agradecidos por la hospitalidad, recompensaron o favorecieron generosamente a este matrimonio, transformando su hogar en un templo y ellos en sacerdotes de ese templo, mientras que el resto de la gente, de los de la ciudad, aquellos que no los recibieron, fueron castigados. Sus hogares fueron destruidos con una inundación. Entonces, la gente de Listra, al ver lo que había ocurrido entre ellos, no querían pasar por la misma experiencia. Entonces se dieron prisa a reconocerlos y ofrecerles sacrificio. Por eso nos dice el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dicen que Bernabé era un hombre reservado y Pablo era el que hablaba, el que llevaba la palabra. Entonces era como el Dios inferior, el que llevaba la palabra, y por eso le dan a cada uno este nombre. Así que, hermanos, vemos entonces la actitud de estas personas. Y una vez que los apóstoles oyeron y entendieron lo que estos estaban preparando, dice el texto que rasgaron sus vestiduras, sus ropas. Esta actitud era una señal de desaprobación de lo que estaban haciendo. Para los misioneros, para Pablo y Bernabé, esta actitud era una blasfemia, porque ellos no eran dioses, tampoco eran dignos de recibir adoración de aquella gente. Después de rasgar las ropas, se lanzaron entre la multitud y gritaron a voces para impedirles, para que no siguieran en lo que estos se habían propuesto, pues ellos estaban encaprichados de ofrecer sacrificios. Así que vemos a Pablo y a Bernabé gritando: varones,
¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Cortésmente dicen, varones, ¿por qué hacen esto? Preguntan, ¿por qué ese comportamiento? Como si ellos quisieran saber. Una vez que Pablo y Bernabé entendieron lo que la gente estaba pensando de ellos, corrieron, gritaron entre la gente para poner las cosas en su perspectiva correcta. No perdieron el tiempo, fueron al corazón del asunto. Ellos les aclaran y hacen ver que también son hombres semejantes a ellos. No son dioses como ellos piensan, no son dioses como ellos creen. Ellos también son hombres finitos, limitados, inmortales, igual que los que estaban allí en ese lugar. No eran hombres divinos, sino personas comunes y corrientes. Pablo y Bernabé, mis amados hermanos, confrontaron directamente a la multitud con la práctica pagana de idolatría, porque Pablo y Bernabé saben y sabían que la gloria y el honor pertenecen exclusivamente a Dios Todopoderoso. Los apóstoles entonces estaban invitando a aquella gente a atribuir solamente a Dios la gloria de aquel milagro que ha llenado de entusiasmo sus corazones. Es cosa que aquella gente no sabe. Es un pueblo ignorante. Acto seguido, llaman a la conversión, al arrepentimiento. No a una decisión, sino al arrepentimiento. Eso es el Evangelio. Apartarse de esas cosas vanas, de esos dioses que para Pablo son vanidad, es decir, que no son nada. Los dioses que ellos creen son nada, no existen. Para Pablo y Bernabé solamente hay un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Este Dios vivo es la fuente de toda vida, de toda la creación y de todo lo que existe. Que se convierten entonces al Dios vivo, al que ha creado todo. Hermanos, podemos notar que Pablo y Bernabé indirectamente les están diciendo que sus dioses son incapaces de hacer cualquier cosa. Los apóstoles se apoyan en las evidencias de la naturaleza que señalan la existencia de un creador y que se conviertan a este Dios creador y sustentador. Mis hermanos, amigos oyentes, nuestro Dios es un Dios que no tiene cuerpo físico como los hombres, pero es una persona real y espiritual que manifiesta su gran poder entre los hombres. Hoy lo puede hacer también como fue con aquel hombre cojo de nacimiento. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro Dios Todopoderoso sana, restaura completamente. Solamente hay que creer en Él como lo hizo aquel cojo de nacimiento. Creyó en la palabra. Nuestra tarea es hablar a la gente de este único Dios vivo y verdadero en un mundo que cree en dioses que no existen. La gente de nuestros días tienen creencias espirituales, mas no en el Dios que nos formó. El Dios que anunciaron los apóstoles a aquella gente de ese tiempo es nuestro Dios. A Él debemos dirigir nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, y darle solamente a Él la gloria. Hermanos, como hijos de Dios, tú y yo ahora somos los que debemos ser los proclamadores, los embajadores, los mensajeros de este Dios que nos creó y nos sustenta hoy. De Él debemos hablar, de Él debemos testificar, porque nuestro Dios es un Dios vivo y permanece para siempre. Tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento, a la conversión, porque solo hay un Dios que es creador, que en Él hay vida, en Él hay salvación. ¿Quieres ver que el Evangelio corra por las calles de nuestra ciudad, con nuestra familia, con nuestros amigos? Te toca abrir tu boca
y hablar sin temor, ir directo, como lo hicieron Pablo y Bernabé, a aquella gente, meternos en medio de la multitud, en medio de nuestra familia, en medio de las personas que están equivocadas, que están orientadas hacia otros dioses y que todavía no han visto al Dios de la Biblia. Tú y yo tenemos la tarea de anunciar al Dios creador y sustentador, el que nos da la vida, el que hoy nos sostiene con su gran poder, y vivamos nuestra vida para su gloria. Dejo este tiempo ahora para que tú sigas reflexionando en lo que acabo de compartir contigo y que esta breve meditación te ayude a poner los ojos en lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y si todavía no has creído en Cristo, es tiempo que creas en el Dios de la Biblia, en el Dios Todopoderoso. Si el Señor lo permite, volveré en una próxima meditación. Hasta entonces.